Rodríguez, Presente, profesor. Allí. Daniela Salaimán, Presente, profe. Eileen Taborda, Eileen Profesor, Taborda. Hernando José Navarro está diciendo presente por el chat. Dice que no le funciona el micrófono. ¿Quién? ¿Quién Ay, dijo? Marta Rebollo. ¿Y qué pasa con el micrófono? ¿Cómo así que no? ¿Cómo que sí que no dice? ¿Cómo hace para intervenir? Esta es de otro usuario, profesor. Y está escribiendo en el chat porque al parecer no le funciona. Listo, Marta, ya te lo quito. Eileen no respondió. Taborda. Tiene una. Angélica Terán, Presente, profe. Juliana Urueta, Presente, profe. María Ursola, Presente. Jesús Villalba. Jesús Villalba. No está Jesús. Y Brian Vitola. Profe, Jesús Sí. Villalba me acaba de decir de que se le fue la luz. Él vive en un pueblo que se llama El Mamón y pues para allá es bastante recurrente la intermitencia de la luz. Sí, ya vi que estaba andando ahí la. Brian se fue. Profe, pero él ha estado en la clase presente todo el tiempo. No, pero tampoco, porque que si estuvo en la clase, pero si se fue tiene la Está falla. diciendo presente, profe. ¿Dónde está? Sí, Está tiene. escribiendo. Que estaba diciendo que se le dañó el micrófono. Listo, ok, aceptado. Bueno, Profe, entonces vamos a Ya hacer. entró Profe, no Jesús. me ha llamado, profe. Ya entró Profe, Jesús, está escribiendo en el chat. Profe, ya entró Jesús y escribió en el Profe, chat. no me llamó a la lista. ¿A quién? ¿Quién dijo no lo llamé? Samuel Castro. Alexander Cabrera tampoco lo llamó. Ah, bueno, pero mira, esta Castro no estás aquí en esta lista. Voy a actualizarla, esta la bajé hace como, no, pero hace reciente, como una semana apenas. Profe, Entonces, no sé si Anthony sería que Paredes, matriculaste profe. después o qué. Profe, ¿Fue que matricularon después o qué? A mí me En la última legalizaron de semana. último, profe. La última Sí. semana. yo pude legalizar, la matrícula fue hoy, profe. Listo. Anthony Paredes. Entonces no hay problema. Entonces para la próxima ya la actualizo para preguntar. Bien. Listo, profe. Bueno, ahora sí me voy a cambiar de locación porque ya empezó la fiesta y eso sí no me deja aquí. Me van a disculpar un momento, ya a quitar cámara y sonido mientras me cambio de locación.
Bien, jóvenes, presten atención al caso que les voy a poner, porque así va a ser el taller que vamos a hacer. ¿Listo? Sí me están escuchando, ¿verdad? Ya estoy por acá, pues, en Sí, otro señor. lugar. Bien. Presten atención al caso y ese caso lo van a resolver. Parecido así el que vamos a hacer en la próxima clase, que le voy a colgar y le voy a dar un tiempo para que lo resuelva. Entonces, para tomar una nota. A su oficina de abogado llega el señor X, manifestando que encontrándose de vacaciones en la ciudad de Cartagena, fue impactado por un vehículo de carga de la empresa Transportamos, que tiene domicilio en la ciudad de Cali, causándole daños en cuantía de 130 millones de pesos. El demandante tiene domicilio en la ciudad de Sincelejo. De acuerdo con eso, ¿cuál o cuáles serían los jueces competentes y por qué para ese caso? Escucho, a ver. El lugar, profe, donde se realizó donde ocurrió el accidente y el domicilio del Ahí demandante. no me está diciendo cuál, no me está diciendo cuáles. Tiene que decirme el juez de dónde estoy diciendo cuáles cuál o cuáles serían los jueces competentes. Pero si tú me dices el lugar donde ocurrió, no, eso no me estás diciendo nada. Tienes que decir qué lugar, porque yo te mencioné ciudades y te mencioné cuantía. Profe, Que tiene que disculpe, tener en ¿de cuenta cuánto eso. fue la cuantía? Dije 130 millones de pesos. Profe, el juez civil municipal de Cartagena o Pues sí. promiscuo municipal de Cartagena. Lauren, ¿por qué juez civil municipal de Cartagena? Dijo que la cuantía es de 120 millones. 130. 130. Sí. Eso está entre los 40 y los 150 salarios mínimos. ¿Por qué? ¿Cuánto te dio? ¿Cuántos salarios te dio? Lauren. No, ya, espere que haga la inversión bien. No la había sacado y tiraste así como que al bulto, ¿o qué? Da 143,08. Sí, exacto. Sino que la coma está mal, ya me di cuenta que la coma está mal. La coma está mal. La coma está mal. No, bueno. Que puse la coma mal en el número. Yo creo que como comer está mal, era como más aceptado. Listo, entonces, pero ¿por qué de Cartagena, Laure? Pero sí es de Cartagena porque el lugar, la competencia está en el lugar de ocurrencia de los hechos. Nada, yo jamás mencioné Cartagena como lugar de ocurrencia de los hechos. Cali. Tampoco sucedieron los hechos en Cali. Me dice que no mencionó Cartagena. No, jamás. Y los hechos no sucedieron en Cali, sucedieron en Santa Marta. Santa Marta, usted dijo que estaba de vacaciones en Cartagena y fue impactado por una empresa de carga que tiene domicilio en Cali. ¿Dije Cartagena o dije Santa Marta? Cartagena. Listo, pensé en Cartagena y dije pensé en Santa Marta y dije Cartagena. Listo. Cartagena. Ese es uno. ¿Por qué razón es, Laura? Porque la competencia tiene el juez del lugar donde ocurrieron los hechos. Se supone que es en Cartagena. Eso. ¿Y por qué municipal?
porque la competencia está en el juez de mínima cuantía. Uy, eso es mínima cuantía. De menor cuantía. Menor cuantía. Ya. ¿Quién dice más? ¿Quién dice algo diferente? Ojo que esto tienen que manejarlo ustedes. Esto tienen que manejarlo, pero al dedillo, porque es más, mire, cuando un cliente llega a su oficina, la mente suya tiene que volar rápido para ver si usted le otorgan, para ver si le otorgan poder a ustedes o no, si ustedes van a hacer poder, para ver si toman ese negocio o no. Porque qué tal que tomen el poder y después no lo puedan llevar porque tienen que presentar la demanda en un lugar diferente a donde ustedes tienen su oficina. Esto tienen que manejarlo rápido. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Helen, te oigo hablar, te escucho hablar ahí, pero tú no tienes micrófono, Helen. Profe, estaba escribiendo acerca de lo de Cali por el domicilio del demandado, que es la empresa que atropelló al señor que está en vacaciones. Ajá, ajá. ¿Y qué pasa ahí en Cali? ¿Quién va a conocer? Como está en mínima cuantía, sería el juez civil. No está en mínima cuantía, eso es falso. Ya no ha sacado la cuenta. Acuérdense, tienen que llevar el valor de la pretensión y llevarlo a salario mínimo. Y de ahí ubicarse en uno de los tres rangos de las cuantías. Eso no es mínima. Profe, a mí me parece que... Espérate, que está él todavía desarrollando eso. Ok. Profe, sí. Entonces, sería menor cuantía, será 117 millones. El salario mínimo menor vigente, sería menor. Pero, ¿cuánto? 117. ¿Cómo? 117 salario mínimo. No da eso. Da Lo siento, pero no da eso. 143,0. Tienes que tomar el valor de la pretensión y dividirlo entre el salario mínimo y te da el número de salarios. ¿Listo? O sea, divide 120 y pico entre 908.000. 130 millones entre el salario mínimo que está en 908, 126 por ahí. Bien. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Daniela, ¿iba a decir algo? Daniela. No dice nada, Daniela. ¿Quién más? Una persona que digan porque estoy preguntando, él o los jueces competentes, tienen que decirlo. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. Profe, yo estaba diciendo que para mí de eso conocía el juez promiscuo municipal de Cali, que vendría siendo el lugar del domicilio de quien se demanda, de la transportadora, del carro. Y como es de menor cuantía. ¿Sí? ¿Qué sucede? Uy, con esas respuestas así van mal. Y en menor cuantía. No es menor cuantía, dice Luis Ángel. ¿Por qué? No es menor cuantía, Luis Ángel. Luis Carracal, ¿por qué dice que no es menor cuantía? ¿Qué cuantía es entonces? Luis Carracal, ¿qué cuantía es? Da 143 millones de pesos, ¿no? Entonces, ¿qué Y cuantía eso es? vendrían 100, media cuantía. 143 millones de pesos, compañero. 143 mil. Espérese, Luis, ¿qué cuantía es esa? Sí, 143 salario mínimo, exacto. ¿Qué cuantía es? Yo, media cuantía. No, esa no existe, media cuantía no existe. Existe mínima, menor o mayor. Listo, ¿quién más? Porque si no, intervengan y aclaren dudas, porque cuando le
le salga el quiz, entonces ahí sí ya tiene que tener todo eso manejado. No, profe, reformulemos los hechos. El señor está de vacaciones, Cartagena, se lo lleva un bus que está suscrito. Jamás dijimos un bus. Bueno, un vehículo de carga. Ah, era un vehículo de carga. Bueno, se lo lleva un vehículo de carga que está suscrito a una transportadora. Dijo transportadora, pues. Transportadora. Sí, así es, claro. En Cali. Entonces, si es en Cartagena, como es de menor cuantía, dijimos y dijeron mis compañeros, y yo acepto eso de que lo tiene que conocer el juez civil municipal, porque no llega a ser mayor cuantía. O también lo puede conocer el juez promiscuo municipal. Hasta ahí bien. En las ciudades grandes no hay promiscuo, solo en los pueblos, ¿oyeron? Ah, bueno, eso no. En los pueblos. Entonces, Cali, imagínate, la segunda ciudad más grande del país. Entonces, esos son jueces civiles municipales. Y Cartagena, pues también jueces civiles municipales. Sí, porque los promiscuos serían en caso de que no haya civiles municipales. Sí, que son en los municipios pequeños. Listo. Juez, por la cuantía, por el valor de la pretensión, que es menor, entonces menor cuantía, entonces serían los jueces civiles municipales. ¿De dónde? ¿De dónde? De Cali, Cartagena, profe. Eso, de Cali por ser el domicilio, pero es que cuando le digo ¿y por qué? Que tienen que darme razones, porque si solo me señalan los jueces y no me dicen las razones, entonces tendrían hasta la mitad de la respuesta. Juez civil municipal de Cartagena por ser de menor cuantía el lugar de ocurrencia de los hechos. Juez civil municipal de Cali por ser de menor cuantía y el lugar del domicilio del demandado. ¿Listo? Esa es la respuesta. Bien, otro. A su oficina de abogado llega el señor X, manifestando que contrató con el señor Y, que tiene domicilio en Medellín, la construcción de un apartamento en la ciudad de Corozal por valor de 140 millones de pesos, pero que una vez que entregó el apartamento no se le pagó el valor pactado. Usted como abogado define cuál o cuáles son los jueces competentes y por qué. Profe, repita, porfa. A su oficina de abogado llega el señor X, manifestándole que, bueno, el señor X que tiene su domicilio en Sincelejo, manifestándole que contrató con el señor Y la construcción de un apartamento, del señor Y que tiene domicilio en Medellín, la construcción de un apartamento en la ciudad de Corozal por valor de 140 millones de pesos. Que él cumplió con su parte entregando el apartamento en el término pactado sin que se le pagara el valor pactado. Usted como abogado determine él o los jueces competentes y por qué. Profesor, el juez municipal de Corozal. Primero porque la cuantía, el valor de la cuantía es de 140 millones de pesos, lo cual está en el rango de mayor a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 150. Tú tienes ya sacaste cuenta, Antonio. 140. Ya sacaste cuenta, Antonio. Entre el salario mínimo sería... Antonio, ¿sacaste cuenta o no sacaste cuenta? Me escucho. Ah, perdón. Saque cuenta y después entonces lo hace. Valentina, cuenta. Bueno, Valentina. según mi cuenta son 154 salarios mínimos. Por lo tanto, es de mayor cuantía.
Entonces, A mí también me dio lo mismo. se presentaría la demanda ante el juez civil del circuito de Corozal porque fue donde se debían cumplir las obligaciones o donde se pactó. O en el lugar del domicilio del demandado, que sería Medellín. También sería el juez civil del circuito de Medellín. O el juez promiscuo, pero como es Medellín. Juez civil del circuito, entonces. Así es, entonces esa es la respuesta. Son dos jueces. O el juez de el domicilio del demandado, que sería en este caso Medellín, y por ser mayor cuantía, entonces sería el juez civil del circuito de Medellín, por ser de mayor cuantía el domicilio del demandado, o el juez civil del circuito, o promiscuo del circuito, porque en Corozal promiscuo del circuito, de la ciudad de Corozal, por ser el lugar del cumplimiento de la obligación. Esa es. Bien. Otro caso, y ya dejamos ahí los 3 ejemplos porque en este caso pues estuvieron más acertados y más rápido. Otro caso. A su oficina de abogado llega el señor X manifestándole que va a dividir unos bienes que tiene en sociedad con el señor Y. El señor X tiene su domicilio en Sincelejo y el señor Y tiene su domicilio en Cartagena. Y tienen bienes, tienen una casa y una finca. La casa la tiene en la ciudad de Montería y la finca la tiene en el municipio de Cincé. Por valor, todos valores de 1.000 millones de pesos, sumando un valor de 1.000 millones de pesos. Los bienes a dividir a los catastrales. ¿Cuál o cuáles serían los jueces competentes y por qué? Me repito, fue a los domicilios. Uno tiene un domicilio de los dos personas. Sincelejo y... Sí, Sincelejo el señor X, que es el que lo busca usted, y el demandado tiene su domicilio en la ciudad de Cartagena. Van a dividir, dijimos Cartagena, ¿verdad? Nosotros. Sí. Van a dividir dos bienes, una casa, un apartamento que tienen en Montería y una finca que tienen en Cincé. ¿Cuál o cuáles serían los jueces competentes y por qué? Profe, Dígame. para mí eso como es un proceso de mayor cuantía, lo conoce el juez civil de circuito de Cartagena porque es donde reside el señor Y como hay Daniela. concurrencia de competencia, lo conoce el juez promiscuo de Montería y de Cincé porque es donde están los bienes. Lo conoce para concurrencia de Cincé, lo conoce el juez civil del circuito de Corozal, porque Cincé es cabecera de circuito. Sí, cabecera de circuito. Ah, bueno, entonces juez promiscuo de Cincé. ¿Promiscuo circuito o municipal? No, pero es que en Cincé, no, sí, civil del circuito de Cincé. Civil del circuito de Cincé, ¿por qué, Brian? Porque es de mayor cuantía. Ajá, y ya la cuantía. Profe, porque ahí es donde está ubicada la finca. Ahí está ubicada la finca. Entonces habrían tres jueces en concurrencia. ¿Cuáles serían, Brian? ¿Cuáles serían los 3 jueces? Juez civil del circuito de Cincé, o como es Cincé, promiscuo del circuito C, de Montería, que es ahí que está la finca. Si no, allá no está la finca. Montería, la finca está en Cincé. La casa. Ah, bueno, en Montería está la casa, entonces en Montería sigue siendo juez civil del circuito en Montería. Y en Cincelejo está uno. ¿El otro tiene domicilio donde el que vamos a demandar?
Cartagena. En Cartagena, juez civil del circuito de Cartagena. Profe, Cuéntanos. pero cuando se trata, usted dijo y dice el código que cuando se trata que la pretensión gira en torno a los bienes, ahí es que nos vamos a basar para ver qué juez es competente, que aquí es una competencia privativa, solo la concurrencia está entre el juez de Montería y el juez de Cincé. Eso es correcto. Escúchate, Brian. Sí, sí. Eso es correcto. No hay concurrencia con el domicilio, es competencia privativa del lugar de ubicación de los bienes. Acá, ¿por qué concurren? Porque los dos bienes están en lugares diferentes, jueces diferentes. Hay que escoger, la concurrencia es de los jueces del lugar de ubicación de los bienes. No concurre con el del domicilio. No importa dónde sea el domicilio, porque como lo que se va a dividir son los bienes, entonces eso va a determinar los bienes. Muy bien, María José. ¿Alguna inquietud? Bueno, repasen esa partecita porque ya hicimos tres ejercicios y un ejercicio así parecido les va a resultar en el ejercicio taller que vamos a hacer en la próxima clase. Yo para eso doy, póngale 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos. Total es un tiempo corto para hacer eso. Bien. Bien. Esos tres elementos o factores, esos tres factores, deben concurrir para determinar la competencia del juez. Fíjense que ya sabemos que es un juez civil porque son particulares, por la cuantía o a menos que se determine por la materia o naturaleza, entonces determinamos si es el juez municipal, si es el juez circuito o si es de pequeñas causas de competencia múltiple. Y ya sabemos, tenemos todos los componentes o fueros de el factor territorial, que se resumen en las 4, que son domicilio del demandado, el lugar de cumplimiento de la obligación, lugar de ocurrencia de los hechos y el lugar de ubicación de los bienes. Entonces, dependiendo de eso, ya sabemos el juez de dónde, ya estamos en capacidad. Cualquier consulta que le hagan a ustedes ahorita, ya ustedes utilizando esos tres factores de competencia pueden determinar qué juez es el que va a conocer de su asunto. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a pasar a otro factor que es el funcional. Factor funcional. El factor funcional es la competencia que asigna la ley a un órgano judicial de acuerdo con las funciones asignadas a ese órgano. De acuerdo con las funciones asignadas por la misma ley a ese órgano. Aquí vamos a saber de qué conoce la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil, de qué conocen los tribunales superiores de justicia y de qué conocen los jueces civiles del circuito o promiscuos del circuito. ¿Bien? Disculpe, no escuché bien. Sí. ¿Me podría repetir esa parte? Sí, es lo que estamos hablando del factor funcional. Y entonces estamos diciendo que es que la competencia asigna a un órgano judicial competencia de ciertos trámites de acuerdo con las funciones asignadas por la ley a ese órgano. Y vamos a estudiar entonces de qué conoce la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil, de qué conocen los tribunales superiores de justicia o de judicial y de qué conocen los jueces civiles del circuito o promiscuos del circuito. Empecemos por la Corte. Yo primero le hago un listado y después empiezo a explicar uno de esos. ¿Listo? La Corte conoce del recurso extraordinario de casación, conoce del recurso de revisión. ¿Cuál Corte, profe? ¿Cuál? Por favor, no estás pendiente de todo, porque ya lo he repetido 2 veces. He dicho Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Si no estás pendiente, ahí sí estamos graves, porque no es repetir por repetir, sino cuando ustedes no entiendan, pero que no esté escuchando la clase, lo repetí 2 veces.
No Entonces, escuché, no estaba copiando y no le presté atención, disculpe. por eso es que yo le digo que ese es el método de estudio que no es el apropiado. Bueno, entonces, continuamos. Dijimos que la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil va a conocer de el recurso extraordinario de casación, de el recurso extraordinario de revisión, de el recurso de queja, de los procesos contra agentes diplomáticos, naciones extranjeras o agentes diplomáticos, de exequatur, exequatur, E-X-E-Q-U-A-T-U-R, exequatur. De los procedimientos, los procesos de cambio de erradicación, ahora sí vamos a hablar de cada uno de ellos, pero rápidamente porque esto de los recursos nosotros lo vamos a ver en la última unidad que vamos a desarrollar. Recurso extraordinario de casación, por eso es que ellos se dividen en salas de casación, porque recurso extraordinario de casación son aquellos que se interponen contra las sentencias de segunda instancia proferidas por los tribunales superiores de justicia. Oigan esto, o sea, es un recurso en su momento. Yo creo que alguien, resolviendo una pregunta de un compañero que la hizo en clase pasada, le dije, esto es un recurso demasiado requisito, pero que lo vamos a ver en su momento. La sentencia tiene que ser de segunda instancia proferida por los tribunales superiores. Entonces, esas son las sentencias que van a casación. La conoce la Corte en su sala de casación. Como estamos en el curso civil, entonces tiene que ser sentencia proferida por los tribunales superiores de justicia en su sala civil, acuérdense. Claro que esa sala de casación civil también conoce de asuntos agrarios y de familia, porque sala de casación de familia no hay. La sala de casación civil conoce asuntos agrarios y de familia. También conoce de recurso extraordinario de revisión contra aquellas sentencias también ejecutoriadas dictadas por los tribunales superiores de justicia. Y dirían ustedes, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre casación y revisión? Que la casación no es de sentencia ejecutoriada. Tú tienes que interponerla dentro del término de ejecutoria de la sentencia, dentro de los 5 días siguientes a la notificación. Y las causales son totalmente diferentes. Eso lo vamos a ver en su momento. Y acá la sentencia ya puede estar ejecutoriada. Es más, ¿sabe cuánto tiempo asigna la ley? 2 años después de la ejecutoria de la sentencia. Dentro de 2 años posterior a la ejecutoria, tú puedes demandar la revisión. El recurso de queja es cuando el tribunal o los tribunales niegan el recurso extraordinario de casación. Ese es el de queja. Cuando se niega por los tribunales el recurso extraordinario de casación. Es decir, a ti te dictaron una sentencia de segunda instancia. Y entonces tú crees que debe conocer la Corte y tú interpones recurso extraordinario de casación. Pero el tribunal te dice, no señor, esta sentencia no tiene casación. Entonces tú todavía tienes una posibilidad, que la ley te da una oportunidad para que tú interpongas recurso de queja y llegues hasta la Corte para que sea la Corte la que diga si estuvo bien denegado o no ese recurso de casación. A través del recurso de queja, que es el que estamos hablando. El exequatur, ¿a qué hace referencia? Antes dije de juicio contra diplomático, ¿verdad? Bueno, los juicios contra diplomáticos, es que esa es competencia privativa de la Corte Suprema de Justicia. Cuando en un proceso se está investigando o se demanda
a un diplomático, o el diplomático demanda también, porque en todo proceso donde esté un agente diplomático reconocido por Colombia, entonces es competencia privativa, oigan esto, competencia privativa de la Corte Suprema de Justicia. Así sea un asunto de mínima cuantía. Por ejemplo, un agente diplomático o el conductor de una embajada, de un consulado, se llevó a una persona y le causó unos perjuicios de, póngale, 20 millones de pesos, que es mínima cuantía, porque no alcanza los 40 salarios mínimos. Entonces, pero aún así, siendo de mínima cuantía, va a conocer la Corte Suprema de Justicia, porque usted va a demandar a ese consulado o a esa embajada donde pertenezca ese vehículo. Entonces, es de competencia privativa de la Corte Suprema de Justicia. Después vamos con el exequatur. ¿Qué es el exequatur? Es un procedimiento de homologación, de validación. ¿Qué sucede? Escuchen esto. Las sentencias que profieren los jueces aquí en Colombia son obligatorias para todas las personas aquí en Colombia, del presidente de abajo. Pero las sentencias que se dicten aquí no pueden ser obligatorias para ciudadanos en Estados Unidos, o en Venezuela, o en Argentina. No. Igual, las sentencias de ellos tampoco pueden ser obligatorias acá para un ciudadano de acá colombiano. ¿Qué es lo que sucede? Que hay unos pactos, se dan unos pactos entre los países, los pactos esos internacionales, los convenios internacionales. Entonces se establece que una sentencia que se profiere en un país de eso se puede hacer efectivo acá. Pero para que se pueda hacer efectivo acá, primero tiene que ser revisada por la Corte Suprema de Justicia a través del procedimiento del exequatur. ¿Qué va a mirar la Corte? Que esa sentencia no vaya en contra de la Constitución y de las leyes nuestras. Una vez que la Corte comprueba eso, entonces ya la homologa y dice, sí señor, se puede ejecutar acá en Colombia. Ese es el exequatur. Es un procedimiento de homologación. Las sentencias que se dan en el extranjero para que se puedan ejecutar en nuestro país. Ese es el exequatur. Y tenemos otro procedimiento que es el del cambio de radicación. ¿Qué son esos procedimientos de cambio de radicación? Es que un proceso que se está llevando en determinado lugar, póngale usted Sincelejo, alguna de las partes cree que aquí no tiene garantías para ese proceso. Eso puede darse en cualquier campo, en el campo laboral, en el campo penal, en el campo civil. Entonces, pero como estamos en el curso civil, vamos a suponer que es un proceso civil. Y aquí las partes consideran que no tienen garantía para que se lleve a cabo ese proceso. Entonces pide que se envíe a otro lugar, por ejemplo a Bogotá, para que se tramite allá. Eso es cambio de radicación. Sí, como se va a pasar de un distrito a otro, porque uno es el distrito de Sucre o de Sincelejo y el otro es el distrito de Bogotá, entonces como pasa de un distrito a otro, la competencia de ese cambio de radicación la tiene la Corte Suprema de Justicia. Eso es, entonces la Corte Suprema le llevamos allá la petición para que ella decida si acepta ese cambio de radicación. Si ella lo acepta, entonces se pasa de Sincelejo a Bogotá y se va a tramitar allá en Bogotá. Es el cambio de radicación. Vamos a encontrar también ahora, vamos a hablar. En ese último no importa la cuantía. No te escucho, Valentina. Que si en ese último no importa la cuantía. Espérate, que tienes como problema ahí. Espérate un momentico, otra vez. Tienes como problema ahí con el sonido. No sé si ustedes están escuchando bien, pero yo no lo escucho bien. Si ustedes lo escuchan bien, es terminal mío. Se escucha entrecortado. No se escucha bien, bro. No se escucha bien. Trata como de ubicarte, sería que te moviste, ¿verdad? Porque ahorita tenías más allá. Te moviste, te encerraste, no sé, pero total es que no se te está escuchando bien. Profe, que si en ese último de cambio de radicación se importa el valor de la cuantía. No, nada. Esto vamos a mirar que, fíjate, que no he dicho para nada la cuantía,
sino que por lo que hace que la Corte conozca es porque se pasa de un distrito a otro. Ahora vamos a ver para los tribunales, que cuando dentro del mismo distrito conocen los tribunales, pero si se pasa de un distrito a otro, porque yo dije, pasa de Sincelejo a Bogotá, entonces pasó del distrito de Sincelejo al distrito de Bogotá. Un distrito, el país se divide en distritos que yo les dije normalmente coincide con el territorio de un departamento. Listo. Si se pide de aquí a Montería, también pasa de un distrito a otro, mi distrito de Córdoba, del distrito de Sincelejo al distrito de Córdoba. Usted también tiene que conocer que ese cambio de radicación la Corte Suprema. Bien. Bien. Ahora pasemos a lo que conocen los tribunales superiores de justicia. Los tribunales superiores de justicia conocen en su sala civil de los recursos de apelación. Apelación, ya no conoce casación, apelación. ¿De qué proceso conoce recursos de apelación? De los que hayan sido tramitados en primera instancia por los jueces civiles de circuito. Entonces, si un juez civil de circuito conoce en primera instancia, hay un recurso que es de apelación, entonces cuando usted interpone recurso de apelación, eso lo conocen los tribunales superiores de justicia. ¿Listo? Conoce también de recurso de queja. ¿Cuándo conoce de recurso de queja? Cuando el juez de circuito niega el de apelación. Fíjense que la Corte conoce el de queja cuando el tribunal niega el de casación. Acá los tribunales conocen de recurso de queja cuando los jueces civiles de circuito niegan el de apelación. A usted le profirieron una sentencia en primera instancia a un juez de circuito, usted interpone recurso de apelación y el juez de circuito dice, no señor, no tiene apelación, se lo niego. Entonces usted interpone recurso de queja para que sea el tribunal el que diga si procede o no recurso de apelación. Conoce también de recurso extraordinario de revisión, que también lo conoce la Corte, pero miren esto. La Corte conoce cuando son los tribunales los que niegan, los que profieren la sentencia y ya están ejecutoriadas. En cambio, que los tribunales conocen de recurso extraordinario de revisión cuando la sentencia ejecutoriada fue proferida por un juez civil de circuito o un juez civil municipal o uno de pequeñas causas y competencia múltiple. O sea que fíjense que si la sentencia fue proferida por un juez de cualquier categoría, competencia múltiple, pequeña causa, civil municipal o promiscuo municipal o civil del circuito, promiscuo del circuito, el recurso extraordinario de revisión lo va a conocer los tribunales. Cuando son los tribunales los que dictan la sentencia, ese recurso extraordinario de revisión lo va a conocer la Corte. Listo, va en ese orden jerárquico. Bien. Conoce también del cambio de radicación los tribunales. ¿Cuándo? Cuando se pasa de un circuito a otro, pero dentro del mismo distrito. Oigan esto. Por ejemplo, en Sucre, en Majagual, se está llevando un proceso y entonces algunas de las partes consideran que allá no hay garantías. Entonces le piden al tribunal que autoricen el cambio de radicación para traerlo a Sincelejo o para llevarlo a Corozal o a San Marcos, que queda más cerca, porque son también circuitos, cabecera de circuito. O está en Sucre, entonces dice, no, mire, lo que pasa es que allá eso es en contra de la alcaldía y la alcaldía eso tiene manipulado todo eso allá, entonces, por ejemplo, por favor, pasen eso a Majagual. Listo, entonces, como pasa, bueno, Majagual sería el mismo circuito, páselo a San Marcos, pasa de un circuito a otro, entonces ese cambio de radicación lo conoce el tribunal. Inclusive, como es dentro del mismo circuito, si lo va a pasar a Majagual, también el tribunal es el que puede autorizar ese cambio de radicación. ¿Listo? Eso es la competencia de los tribunales. La competencia de los jueces civiles de circuito solo son dos. Una, la de el recurso de apelación. ¿Cuándo conocen los jueces civiles de circuito de recurso de apelación? Cuando la sentencia de primera instancia fue proferida por un juez civil municipal. Lo que resuelven los jueces civiles municipales conocen en apelación los jueces civiles de circuito. Pero cuando el proceso sea ¿de qué? ¿De única o de primera instancia? ¿Qué me dice?
Primera instancia. De primera instancia, porque si es de única no tiene apelación. De primera instancia quiere decir que tiene una segunda. Y también conocen los jueces civiles de circuito de el recurso de queja. ¿Cuándo? Cuando el que niega la apelación es el juez civil municipal o promiscuo municipal. ¿Listo? Se va al superior para que sea él el que resuelva el recurso de queja. Ese es el factor funcional. Profe, disculpe, ¿me repite la segunda competencia del juez civil de circuito? Sí, estoy hablando de recurso de queja. Y entonces estamos hablando de cuándo conoce el recurso de queja. Cuando el juez civil municipal negó el recurso de apelación. Entonces, fíjense, cuando son jueces civiles de circuito, los tribunales, lo que conocen de la queja es porque se niega un recurso de apelación. En cambio, que cuando es la corte, el que niega un recurso de queja, negó recurso de casación. ¿Listo? Ahora pasemos a ver el último, y aquí pues terminamos hoy, el último factor de competencia, que es el factor conexión. Factor conexión. Esa conexión se escribe con X, no con doble C, porque sé que algunos lo escriben con doble C. Conexión. El recurso, el factor conexión tiene un único fuero, que se le llama fuero de atracción. Fuero de atracción. ¿Cómo podemos definirlo? Oigan esto. Es cuando un juez que no tiene la competencia para conocer de un asunto puede conocer de él en razón a estar conociendo de otro del que sí es competente. Que se lo explique, verán que, y le vuelvo a repetir otra vez la definición para que vean que la entendemos mejor. Es cuando un juez que no tiene competencia para conocer de un asunto puede conocer de él en razón de estar conociendo de otro del que sí es competente. Ejemplo, por eso se llama fuero de atracción. Miren, si un juez de circuito está conociendo de un proceso de mayor cuantía, porque es lo que le corresponde, él no puede conocer de procesos de menor cuantía, sino de los de mayor. No puede conocer de los mínimos, sino de los de mayor. Pero si después se acumula un proceso, una demanda, porque hay una figura de acumulación de pretensiones, acumulación de demanda y acumulación de procesos. Si después se le acumula, se quiere acumular un proceso de mínima o de menor cuantía y se da requisitos para acumularlo, entonces ese juez va a conocer de esos procesos de menor cuantía y de mínima. ¿Por qué? Porque está conociendo del de mayor y entonces el de mayor atrae, por eso se le llama fuero de atracción. Este que es de mayor cuantía atrae este que es de mínima cuantía o de menor cuantía. ¿Por qué? Porque está conociendo del de mayor cuantía. Lo mismo sucede con las pretensiones. Por ejemplo, usted un cheque de 20 millones de pesos tiene que llevarlo a un juez de pequeñas y competencias múltiples, porque no alcanza los 40 salarios. Si el cheque es de 50, entonces ya sabe que es de menor cuantía, se lo tiene que llevar a un juez civil municipal. Pero si usted tiene 3 cheques, oigan esto, uno de 10, uno de 50 y uno de 200 millones de pesos, usted puede presentar esos 3 cheques y entonces lo va a conocer el juez civil del circuito. ¿Por qué? Porque como conoce del de 200, entonces le puede acumular el de 50 y el de 10 millones. Eso se llama fuero de atracción. ¿Por qué? Repito, los de mayor cuantía atrae a los de menor y a los de mínimo. ¿Qué sucede si es un juez municipal el que está conociendo de un proceso de menor cuantía y después se le acumula de uno de mayor cuantía? El fuero de atracción hace que ese proceso se vaya al juez de circuito, porque el juez municipal no puede conocer el de mayor cuantía, jamás, ni por fuero de atracción. El que conoce lo menos no puede conocer lo más, pero lo contrario sí. El que conoce lo más sí puede conocer lo menos. Si el juez de circuito puede conocer el de mayor cuantía, entonces también puede conocer en ese caso el de menor o el de mínima por atracción. Pero si el juez municipal conoce el de menor cuantía, no puede conocer el de mayor porque desborda su competencia.
Listo. Entonces, por eso en ese caso se altera la competencia y se va el proceso al juez civil de circuito. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? No, profesor. Todo claro. Listo. Jóvenes, terminamos competencia. Ya sabe que vamos a hacer en los 10 minutos, es posible que le dé 10 minutos para hacer ese taller rapidito. Y enseguida tomamos lo que es el tema de la parte representantes y apoderados, la capacidad de las partes. Listo. Dejamos ahí por hoy. Que tengan buena noche. Gracias, profesor. Chao. Valentina, ¿qué pasó con tu asistencia? Lo que pasa es que oigan esto. Ustedes pueden estar en la clase, pueden estar conectados, pero si no me contestan es porque yo voy a suponer que están conectados pero no están en la clase. Y si no están en el momento y entran después, pues igual no estaban conectados cuando yo les llamé. Pero eso me puede verificar si me tomó la asistencia, que justo cuando me llamó se me dañó el micrófono, pero yo escribí por el chat. No, pero yo vi lo que escribiste y yo sabía que estabas ahí, vi lo que escribiste, dijiste bendito micrófono, se acabó eso, yo lo leí. Sí, se dañó justo en no hay ese problema. momento. Profe, y podrías revisar la asistencia de Jesús Villalba, que a él le pasó lo mismo, que él escribió ahí en el chat también junto con Brian. ¿Y dónde está Jesús? Si revisan el chat, encuentra que está justo ahí donde con Brian, o sea, está pegado. Cuando Brian dijo, se dañó el bendito micrófono. Yo creo que sí, porque yo tuve lo que dijeron en los chats. Porque es posible que si falla el micrófono, entonces no hay problema. Es Villalba Jesús. Profe, después de Villalba Jesús Villalba en el chat, viene Valentina. ¿No tiene qué, profe? No tiene falla. Listo, hasta mañana, jóvenes, que descansen. Bueno, profesor. Repasen, por favor. Listo, profe. Hasta luego, profe. Chao. Andrea. Hey, Juan. Dímelo. El Corsiones. Ah, ok. Hablamos, perrito, descansa. Chao, perri, chao, te quiero, ¿viste? Okay. Bueno, Andrea, la estaré esperando. ¿La próxima semana hay clase o qué? Por supuesto que sí. No, joda, pero culé viaje, ¿vale? Joda, o sea, que no le importa ya ni la religión ni nada. Hombre, todo lo que... Cuando exista le dan importancia, Mario. Cuando exista le dan importancia. Chao. No, yo sé que no existe. Yo sé que no existe.